Estás en NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Columna, el profe Mateo Amalfi. Hola, profe, buenos días. Buenos días a todos, buen día, que buen pasen. día. Parece que sale el sol, entonces estamos contentos. Ah, bien, Aunque bien. no disfrutemos caminando, pero bueno, lo caminaré por el jardín. Hay que caminar por el jardín, no hay otra. No queda otra. Ahí Los que tenemos la suerte de tener un pequeño jardincito. Bueno, te felicito, pasaste el himno. Sí, el en himno el completo. día del himno. Sí, sí. Bueno, ¿y vos sabés por qué se acortó el himno? ¿Por qué lo podaron un poquitito? No. Porque había estrofas o paliaba las líneas en las que se creía que se ofendía a España cuando se retomaron las relaciones diplomáticas con España. Entonces suprimieron todo aquello que fuera, y además era muy largo, todo aquello que fuera ofensivo para la corona española, cuando dice rendido un león y demás, todas esas expresiones, y bueno, quedó más chico. Claro. Así que, bueno... Claro, hay expresiones que son... Que son un poco, digamos, fuertes porque referidas a España. Entonces, se decidió y acortarlo un poco y suprimir eso que pudiera crear algún tipo de roce con España, ¿no? Bien. Sobre todo en el primer centenario, cuando vinieron delegaciones diplomáticas de todos los países del mundo. Claro. Preservando la relación diplomática, ¿no? Claro, entonces para no herir, para no crear un ambiente así de recelo, o de digamos, Sí, una de hostilidad y situación contacto. enojosa con respecto al país del cual la Argentina se había liberado, ¿no? Bueno, un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Y un saludo muy especial para Elsa, la señora que trabajó tantos años en qué casa, cumpleaños. que fue cumpleaños. Ahora voy a llamarla para saludarla. Bien, ha llegado un saludo a su familia casi. Sí, ya lo escuché. Bueno, mira, a raíz de lo que estamos viviendo, Sí. Vos sabés que Marcelo Birmacher es un escritor argentino y escribe un cuento por semana. Y escribió uno referido a la cuarentena. Ah, mira, escribe un cuento por semana. Un cuento por semana. Y no me acuerdo Pero bien ¿cómo? cómo... Cacho en la vida, ¿no? Él ahora últimamente se ha propuesto escribir un cuento por semana. Bien. Entonces cada semana ya los ha recopilado en una antología de cuentos, o cuentos breves, interesantes, generalmente del género fantástico, como el que voy a leer ahora, que se llama Confinados, y se refiere a la situación que estamos viviendo. Ajá. E imaginamos, lo digo así como un poquito de enganche, ¿qué puede pasar después de la cuarentena? Entonces, aquí va el cuento, Confinados, de Marcelo Birmacher. Lapacho nunca había aprendido a disfrutar de la música clásica ni del jazz, ni del whisky Bleu Label. Había intentado desde su juventud ser sensible a los acordes de Armstrong, Ellington, Marsalis, pero sin suerte. No podía dedicar más de 15 minutos a escuchar Bach, Beethoven o Mozart. Se aburría. Inmediatamente giraba al rock nacional, las baladas y los boleros. Se le escapaban las pinturas y las esculturas de los museos. Intuía en secciones del arte contemporáneo un dejo de chantada, como en la filosofía de Zizek o en las astracanadas de Lacan, pero tampoco en las grandes obras de los verdaderos artistas era capaz de prodigar su atención. Pasaba del Louvre y del Prado, llevaba más de 40 años sin entender qué le veía el resto del mundo a la Gioconda. Comprendía que era un problema de su percepción, no una sobrevaloración de los demás. Pero había llegado el momento de reconocer que quizás nunca admirara esas maravillas. En cambio, a Matilda la había amado como podría haber aprendido el jazz, la música clásica, Rembrandt o Miguel Ángel.
En ella sí había encontrado una belleza trascendente, que cambiaba su ánimo o inspiraba su alma, como en otras personas lo conseguía el arte. Pero Matilda se había marchado, como la chica de Naranjo en Flor, sin dejar siquiera un pedazo de vida, casándose con él como una esposa y abandonándolo como una novia. Era la maja desnuda y una partitura secreta. En su cuerpo, al abrir los labios, al emitir sonidos misteriosos o al soñar entre sábanas. El silencio que había dejado al marcharse era como una obra de arte del terror, un silencio que susurraba insultos, injurias, denigraciones, un silencio que rompía contra su cabeza como las olas del mar contra la escollera en Mar del Plata o en San Francisco, en las raíces de Alcatraz, donde una vez había visto 2 lobos marinos matarse a dentelladas por una hembra. Un año después de confinarlo a esa soledad sin costas, Matilda había muerto en un accidente automovilístico. Al Apacho, por momentos, su memoria le jugaba una mala pasada. Creía que era viudo. El orden de los acontecimientos cambiaba por completo el resultado. Ella lo había abandonado y luego había muerto en un accidente. Las cosas no se parecían, ni aunque alguna vez fuera capaz de ponderar un cuadro de Picasso con su orden desordenado. El chiste de Quino que más le gustaba era el de la empleada doméstica que ordenaba el Guernica. Decidió no salir de su casa. Trabajaba en el living, pedía el delivery, hacía ejercicios con una colchoneta y 2 pesas, no necesitaba del mundo exterior. Lo poco que había necesitado se lo habían arrancado. Lo llevaba mejor sin salir. Transcurrió el año siguiente a la muerte de Matilda rigurosamente encerrado. Y entonces llegó el coronavirus y la cuarentena. Repentinamente todo el mundo, obligado, debió practicar el mismo comportamiento eremita que el Apacho había asumido por propia voluntad. Pero nunca hubiera esperado la reaparición de Matilda. Resucitó con el barbijo, desnuda en su cama. No había ninguna duda de que era ella. La hubiera certificado por lo que sintió al poseerla. Pero también estaba el perfume, el sonido, la forma sensual del pecho izquierdo y esas palabras que solo Matilda sabía decir. ¿Para qué usas barbijo si estás muerta?, le preguntó. Eso no se lo respondió, pero sí que como ella estaba muerta, no corrían peligro. Lo único impedido era besarse por el barbijo. No era una alucinación. El Apacho sabía diferenciar perfectamente entre su imaginación y los hechos. Aquello era una realidad inexplicable, inverosímil, pero tan cierta como su propia vida, ni más ni menos. Del mismo modo que podía suceder que una mujer quedara embarazada sin sexo, o el sol desapareciera, o una jirafa volara. Las cosas ocurrían antes de que llegaran las explicaciones. Estaba encerrado con Matilda. Las circunstancias no les permitían separarse. En rigor, el Apacho hubiera querido que ella se marchara. Y Matilda, en medio de alguna discusión feroz, hizo el ademán. Pero no había caso. Por ley, el único traslado posible eran 100 metros. De hecho, solo Matilda salía a comprar. Iba y venía del mercado de la esquina, regresaba con víveres. El Apacho no buscaría otra vivienda mientras durara la cuarentena, ni tenía ninguna garantía de que ella no lo siguiera también a donde quiera que fuera. No todas las noches eran de amor, pero las que sí activaban en el Apacho ese porcentaje restante del cerebro que aparentemente los humanos nunca habían usado. Ascendía a los conciertos para piano de Bach y a Vivaldi, y a los grandes genios de la pintura y las estatuas gentiles, e incluso la ópera. Una vez le había pedido a Matilde que interpretara un personaje de ópera desnuda con el barbijo, y el Apacho había alcanzado la suma de todos los placeres antes de tocarla. Durante el día,
La Pacho encontraba los cuencos con un carozo de durazno o el resto de un yogur que Matilda había dejado. Pero la misma Matilde limpiaba y desinfectaba lugares inesperados. Se sumergió en el vestidor, un mueble absurdo que ella se encargó cuando vivían juntos y al que la Pacho nunca le había encontrado utilidad. Arrumbado y polvoriento desde su partida, Matilda lo dejó impecable y apareció la perdida bombilla favorita de la Pacho. La cuarentena llegó a su fin. La Pacho no entendió bien si era la inmunización o la vacuna, pero ya se podía salir. La gente se abrazaba por la calle. La Pacho miraba desde el balcón, ajeno, la fiesta de todos. No consideraba propio el acto de trasponer la puerta de su casa. No sentía interés en abrazar a nadie. De hecho, muy por el contrario, le dijo a Matilde: es hora de que te vayas. Vine para quedarme, replicó ella. Estamos divorciados, como quiso tu abogado, tenés tu propia casa. No la tengo, estoy muerta. El mundo es tuyo entonces, sugirió la Pacho. No entendés nada, sentenció Matilda como siempre. La Pacho bajó en busca de ayuda, no sabía a quién acudir ni cómo echarla. Era la primera vez que pisaba la calle en 2 años. Se cruzó con la mujer que oficiaba de seguridad en el negocio de electrodomésticos caros de al lado. Estaba más bonita que 2 años atrás. Le explicó que una loca le había intrusado la casa. Era el horario del almuerzo y ella, Teresa, subió con la Pacho. Encontraron la casa vacía, excepto por el barbijo sobre la cama. Se fue, dijo Teresa, para no tomarlo por loco. Dejó el barbijo, reflexionó la Pacho. Teresa sí lo miró como si desvariara. Esto no es un barbijo, es una tanga. La mujer tomó la prenda íntima entre sus dedos. Se habían visto tantas veces y hacía tanto que no se veían que la combinación de ambas circunstancias los unió. La euforia en la calle era de esos momentos entre hombre y mujer. Teresa pasó al vestidor. ¿Y qué les pareció? Buenísimo. Medio extraño, ¿no? Extraño, sí. Bueno, pero me interesó por el momento que estamos viviendo, ¿no? Es un cuento fantástico. Al final, bueno, es como todo cuento fantástico, es susceptible de interpretaciones diversas, ¿no? Cada uno hará la suya. Pero para mí que se quedó la persona se quedó en el vestidor, se adecuó para pasar un momento con él, ¿no? Al final, qué sé yo. Bueno, en fin, pero interesante el cuento. Sí, Muy. sí. Bueno, profe, muchas gracias. Que lo pasen bien, feliz semana para todos y será hasta el lunes si Dios quiere. Si Dios quiere, nos hablamos la próxima semana. Muy amable, ¿eh? Adiós, Sí, hasta chao. pronto. Adiós, Gracias. adiós. Bueno, el profe Amalfi ha estado con nosotros, 9:22 en la República.